vamos a ver más. Ya, es fácil. Y este es el suelo ventricular. Entonces, todo eso para nosotros va a formar lo que es la parte externa para nosotros del tronco. Ahora vamos a empezar a ver a la médula oblonga. Ya, a la médula oblonga. La médula oblonga vamos a tener que hacer nosotros cortes. Vamos a hacer 3 cortes. Un corte en el cruzamiento motor, otro corte en el cruzamiento sensitivo y otro corte a nivel de las unidades lumbares. ¿Qué quiere decir? Miren, cuando hemos visto el bulbo, ¿se acuerdan? Este es el entrecruzamiento motor. Vamos a cortar ahí uno. Vamos a ver también en la parte posterior, miren, este es la parte sensitiva, el tubérculo grácil y el tubérculo uniforme. Vamos a cortar otro corte acá. Y vamos a hacer otro corte a nivel de las olivas vulvares. Ya, a nivel de la oliva vulvar, otro. Son 3 cortes que vamos a hacer en el bulbo. ¿Ya? Entonces, el primero en el entrecruzamiento motor. El segundo a nivel, hemos dicho, del tubérculo gracílico uniforme que se encuentra atrás. Y el otro corte a nivel de las olivas vulvares. ¿Ya? Los 3 cortes importantes que vamos a hacer nosotros. ¿Ya? Entonces vamos a empezar a ver el primer corte. El corte a nivel de la decruzación piramidal o la decruzación motora. Como podemos ver, ¿cómo se llama esto? Este es el tracto córtico espinal, ¿ya? Que va bajando desde la corteza cerebral y se cruza, en este caso, al lado contrario. Pregunta, ¿se le cruzan todas las fibras? No. Solamente el 75%. Y va a formar para nosotros el haz el haz córtico espinal anterior. Sin embargo, el 25% se va a mantener en el mismo lado formando el haz córtico espinal, en este caso, perdón, va a formar el tracto córtico espinal anterior y el restante va a formar para nosotros el tracto córtico espinal lateral. Miren, va viniendo y se cruza. Este es el tracto córtico espinal lateral, esta es la pirámide vulvar. Aquí bajan las fibras y por aquí se cruza. ¿Y qué va a formar para nosotros? Los tractos córticos espinales laterales. ¿Ya? Los tractos córticos espinales laterales. Muy bien. Si nosotros recordamos, por eso viene desde la corteza, va bajando y se cruza de decruzación motora. ¿No ven? El 75% de las fibras se decruza y el 25% se mantiene. Las fibras que se decruzan aquí forman, hemos dicho, el tracto córtico espinal lateral y el 25% que se mantiene forma el tracto córtico espinal anterior. ¿Ya? Yo me estaba confundiendo. El córtico espinal anterior es el que no se decruza y el córtico espinal lateral es el que sí se decruza. ¿Ya? Y esta evidencia nos está claramente en la pieza que se ve claramente la decruzación motora. ¿Ya? Ahora, ¿qué es importante para nosotros en esta decruzación motora a este nivel? ¿Ya? Vamos a ver para nosotros, esa decruzación motora se divide para nosotros el asta anterior en 2 partes. ¿Sí? Este es el asta anterior, se va a dividir en 2 partes, una parte anterior y una parte posterior. ¿Bien? La parte anterior se va a llamar para nosotros la cabeza, que se va a formar en el núcleo ambiguo. Y la base va a ser para nosotros el resto de la unión que se va a formar hacia la sustancia gris. ¿Ya? Este núcleo ambiguo para nosotros tiene una longitud de más o menos 20 milímetros y va a ser el origen real del par craneal número 9, número 10 y número 11. ¿Ya? Es un núcleo motor del núcleo ambiguo. ¿Ya? Vamos ahorita al núcleo ambiguo. Está por acá. Ya. El tracto solitario, el núcleo ambiguo. Aquí está. Este es el núcleo ambiguo. ¿Ya? El núcleo ambiguo para nosotros entonces es un núcleo motor. ¿De qué partes craneales? Del par craneal número 9, 10 y 11. ¿Ya? 9, 10 y 11. ¿Ya? Es como que diría, el asta anterior de la sustancia gris está ahí, ¿no ves? Hay un gráfico bonito para poder explicar.
¿Se acuerdan la médula espinal cómo es? Tenemos dos astas, ¿no ven? Este es el asta anterior y el asta posterior, ¿no ven? Pero recuerden que aquí está viniendo el fascículo que está bajando y va a venir al otro lado. De aquí va a venir al otro lado. Entonces, ¿qué está haciendo estos fascículos? Están cortando, en este caso, al asta anterior. Y al cortarse el asta anterior, este núcleo de aquí adelante se va a formar un núcleo independiente. ¿Y cómo se llama ese núcleo? Se llama núcleo ambiguo. Y como contiene fibras motoras, en este caso es un nervio, en este caso es un núcleo motor. Y el núcleo motor nos van a hacer, ¿qué pares craneales va a hacer aquí? 9, 10. El par craneal número 9, número 10 y número 11. Entonces, el núcleo ambiguo se forma debido a que las fibras de los haces córtico-espinales lo van a cortar, lo cortan y se forma ese núcleo. ¿Ya? Lo corta y se forma ese núcleo. Entonces, ese es el núcleo ambiguo. ¿Ya? Este grande que están viendo acá. Miren. Es un núcleo motor para los pares craneales 9, 10 y 11. ¿Ya? Entonces, eso es lo que podemos ver a nivel de la decusación motora, que es muy importante. ¿Quién forma eso? La cabeza. En este caso, el asta anterior que está cortado en la parte de la decusación motora. ¿Quién lo corta? La decusación motora. El que decusa, ¿cómo se llama? El haz córtico medular, córtico espinal lateral. Córtico espinal lateral. Ya, córtico espinal. De ahí se da. Y ese núcleo ambiguo, entonces estamos diciendo que es el origen del par craneal 9, 10 y 11. ¿Ya? Bien. Ahora, en la decusación sensitiva, miren, todo llega para nosotros al fascículo gracil y al fascículo uniforme. ¿Ya? ¿Qué llega al fascículo gracil? ¿Cómo es? Miembros inferiores. Miembros inferiores. Bueno, al gracil uniforme va a llegar el tacto fino, ¿ven? Pero ¿cuál es la diferencia? Al gracil llega de los miembros inferiores, y al uniforme llega de los miembros superiores. Y aquí se va a formar el tubérculo gracil y el tubérculo uniforme. Lo que hemos visto, ¿no? Estos engrosamientos en la parte posterior. Ahora, del gracil del uniforme, del lado, en este caso izquierdo, por ejemplo, va a pasar al lado derecho. Y del lado derecho va a pasar al lado izquierdo. Entonces, las fibras sensitivas se decusan ¿dónde? En el bulbo. Todo ascienden a médula recto y de repente en el bulbo se cruzan las fibras. Se van a decusar. ¿Ya? Y esa decusación se llama la decusación sensitiva. ¿Ya? Se produce justo por encima del entrecruzamiento motor, ¿ya? En la parte posterior. Se llama la decusación sensitiva. ¿Ya? La decusación sensitiva. Ahora, ¿qué es importante para nosotros todo esto? Tanto el gracil como el uniforme, miren, todo llega por acá, por el asta posterior, sube en este caso por el cordón posterior, ya sea por el fascículo gracil o por el uniforme, sube y va a llegar a su tubérculo gracil uniforme respectivo, su núcleo en este caso, ya, posterior en el bulbo, ya, y se va a subir a decusación sensitiva, donde va a ascender hasta el núcleo posterolateral del tálamo. Y del tálamo va a subir para nosotros hacia la corteza, en este caso cerebral. Ahora, pregunta, ¿por dónde sube para nosotros desde el bulbo hacia el tálamo? A través del famoso lemnisco medial. ¿Ya? Entonces, ¿cómo se llama este haz? Y se llama haz de Gold o haz de Burda. ¿Y esto cómo se llama? El haz del lemnisco medial. ¿Ya? Y de aquí sube del tálamo a la corteza cerebral. ¿Ya? Así va a subir entonces eso. ¿Ya? Ahora, estas fibras para nosotros que van a decusar de un lado al otro lado, se va a llamar para nosotros las fibras arqueadas internas. Espero que no se olviden de eso. ¿Ya? Eso tenemos que conocer muy bien. Entonces, ¿cuáles son las fibras arqueadas internas? Es la decusación sensitiva para nosotros
tanto de los núcleos gracil y del grupo en este caso del núcleo uniforme hacia el lado contrario. ¿Ya? Entonces estas son las fibras arqueadas internas. ¿Ya? Las fibras arqueadas internas. Viene la proyección, vienen las fibras hasta posterior, tubérculo gracil. ¿Cómo se llama esta fibra? El haz de Wood o haz de Burgess. ¿Cómo se llama este cruzamiento? Fibras arqueadas internas. Entonces nos preguntan en un futuro, ¿qué son las fibras arqueadas internas? Es la decusación sensitiva, que se produce a nivel del bulbo, ¿no ve? A nivel de los núcleos gracil y núcleo uniforme. Esa decusación se conoce como fibras arqueadas internas, ¿ya? Las fibras arqueadas internas. ¿Y por qué el tracto sube hacia el tálamo? A través del lemnisco medial. ¿Y dónde llega? En este caso, al núcleo ventral posterolateral del tálamo. ¿Por qué no al posteromedial? Porque el posteromedial es sensitivo de la cara, solo de la cara. Mientras tanto, en este caso, el posterolateral es de todo el cuerpo. Entonces, esa para nosotros es la decusación sensitiva. Ahora vamos a ver el corte a nivel del núcleo olivar. Bien, estamos viendo aquí a estos, son las olivas bulbares. Son dos núcleos que se encuentran, en este caso, en la parte lateral del bulbo. ¿Ya? La oliva bulbar se encarga principalmente de regular los movimientos exagerados. Evita que una persona exagere los movimientos o que los movimientos sean, en este caso, muy abruptos. ¿Ya? Eso que generalmente genera la oliva. Esta oliva bulbar para nosotros va a tener para nosotros comunicaciones con quién? Con el cerebelo, ¿ya? Con el cerebelo principalmente, a través de las fibras arqueadas externas, que van a ascender a través del pedúnculo cerebeloso inferior, ¿ya? Entonces, pregunta, ¿qué eran las fibras arqueadas internas? La decusación sensitiva. ¿Y qué son las fibras arqueadas externas? Son las fibras que van a ir desde el núcleo olivar hacia el cerebelo, a través del pedúnculo cerebeloso inferior. ¿Ya? Entonces, estas fibras arqueadas externas van a formar el pedúnculo cerebeloso inferior y van a transmitir la información de la sensibilidad profunda, consciente, principalmente del cuello y del tronco. ¿A quién? Al cerebelo. Recuerden muy bien, cuando hemos hablado del cerebelo, ¿qué cosa era el cerebelo? Hemos dicho. Era el cerebro de los movimientos. El cerebro se encarga de regular todos los movimientos de tu cuerpo. Entonces, para eso también necesita saber y tener información. ¿Y por qué se comunica con la oliva bulbar? ¿Qué hace la oliva bulbar? Hemos dicho. Evita movimientos exagerados. Entonces, toda esa información llega al cerebelo. ¿Y cómo se llama esa vía de comunicación entre la oliva bulbar y el cerebelo? Fibras arqueadas externas, que van a formar, ¿qué cosa hemos dicho? El pedúnculo cerebeloso inferior. ¿Ya? Entonces, esas fibras del pedúnculo cerebeloso inferior están formadas por las fibras arqueadas externas. ¿Ya? Las fibras arqueadas externas, que van a comunicarse, en este caso, desde la oliva con el cerebelo. ¿Ya? Específicamente para nosotros, también va a haber esta que se va a llamar el núcleo uniforme accesorio, ¿ya? Se va a encontrar para nosotros a nivel de la oliva. A nivel de la oliva. Se va a llamar entonces el núcleo uniforme accesorio. ¿Qué más encontramos a este nivel? Vamos a encontrar el principal núcleo del nervio trigémino, que es el núcleo sensitivo, que tiene una porción bulbar, una porción pontina, ya principalmente es larga. Entonces vamos a tener nosotros aquí la porción para nosotros bulbar del nervio trigémino. ¿Ya? Ahora, ¿se acuerdan que hemos hablado del corte de la decusación motora? ¿Lo ven? Ahora, perdón. Aquí tenemos el asa anterior, tenemos el asa posterior. Casi nos bajan, ¿no? Ahora, recuerden muy bien, aquí está el tubérculo gracil y el uniforme. Estos van a pasar al lado contrario, ¿no ven?
van a ir sus fibras aquí y estas fibras de lado. Entonces, ¿qué está pasando aquí? Se está cortando esta asta. ¿Y qué va a formarse aquí? Un núcleo sensitivo. ¿Cómo se llama el núcleo sensitivo? Se llama el núcleo sensitivo principal del nervio trigémino. Entonces, la decusación motora corta el asta anterior. ¿Qué forma? El núcleo amigo. La decusación sensitiva es corta al asta posterior. ¿Qué forma? El núcleo sensitivo principal del nervio trigémino. ¿Ya? Entonces, los núcleos principales de esos dos se van a formar a través de estos dos núcleos. ¿Usted quién será este? Entonces, el asta anterior se corta y se forma el núcleo amigo. El asta posterior se corta y formamos el núcleo principal del nervio trigémino. ¿Ya? Entonces, eso es importante. Tenemos entonces los fascículos que hemos visto entonces. ¿Dónde se encuentra entonces el núcleo de la silla uniforme? ¿A qué nivel se encontraría? A nivel del tubérculo gracílico uniforme, en la parte posterior del bulbo raquídeo. ¿No ve? ¿Están entendiendo? Sí. ¿O no? No, sí. Sí, No. entendí. Sí. Bien. Entonces hay tres cortes, ¿no ve? ¿Cómo se llama? En el corte de la decusación motora. Cuando corta esa decusación motora, ¿a quién corta? Al asta anterior. ¿Qué se forma aquí, hemos dicho? El núcleo ambiguo. Claro, estas fibras se van a ir y va a formar los haces córtico-espinal lateral. Pero al cortar esto, ¿qué formamos? El núcleo ambiguo, que es la raíz, en este caso motora, de qué pares craneales. 9, 9, 10, 10 11. y 11. Ahora, esa cabeza que es el núcleo ambiguo que estamos diciendo, entonces es la parte motora. ¿Ya? Ahora, en la decusación sensitiva también cortamos en este caso. ¿Qué vamos a cortar? Hemos dicho Un tubérculo. al asta posterior. ¿Y qué se va a formar? El núcleo sensitivo principal del nervio trigémino, que es este que está aquí. El núcleo sensitivo principal del nervio trigémino. ¿Ya? Este sube en este caso a través, en este caso, del lemnisco medial hasta el núcleo ventral posterolateral del tálamo. Hasta ahí va a subir. ¿Sí? Perdón. Pum. Nos llevamos a calentar y la empezar a notar. ¿Y ahora qué hiciste, weón? Sí. A ver. Estoy cagando. ¿La corta? La madre. Pero te acuerdas que yo compraba, una vez te mostré unos tintes y a ti te gustaron. Es igual, yo de la Ya no es mi celular. Ahora sí. Ya está.
apúrate, apúrate. Cuando ve, los tres cortes es importante. Recuerden que hay tres cortes importantes en la médula oblonga. ¿Ve? ¿Qué es lo que tienen que acordarse del cruzamiento motor? La cabeza. Cuando se cruzan, ¿no ven? Forman obviamente dos haces córtico-espinales laterales, pero algo muy importante de este cruzamiento motor es que la formación del núcleo ambiguo. El núcleo ambiguo que es el origen motor de los pares craneales 9, 10 y 11. ¿No ven? Con el núcleo. El segundo corte, que es el cruzamiento sensitivo, recuerden muy bien que también corta la asa posterior. ¿No ven? ¿Y qué va a formar? El núcleo sensitivo principal del nervio trigémino. El núcleo sensitivo principal del nervio trigémino. ¿Ya? Además también que ese cruzamiento sensitivo, recuerden muy bien, cuando cruzan, ¿cómo se va a llamar ese tracto o haz que va a subir hasta el tálamo? Inferior. No. Inferior. Es inferior. ¿No ve? Ahora, ¿a qué núcleo exactamente sube el tálamo? Al núcleo. ¿Cómo se llama ese núcleo? Núcleo ventral postero lateral del tálamo. ¿Ya? Tienen que aprender ese nombre. ¿Ya? Y a nivel de las olivas vulvares, ¿qué se forma? El núcleo uniforme accesorio se va a formar. ¿Ya? Este núcleo uniforme accesorio que estábamos hablando es el que se va a comunicar con ¿qué? Con el cerebelo. Con el cerebelo. ¿Y qué va a transmitir al cerebelo? Información inconsciente de los miembros inferiores, de los miembros superiores, del tronco. ¿Para qué? Para dar información al cerebelo. ¿Ya? Entonces el núcleo uniforme accesorio, que va a ser un pedacito que se va a encontrar a qué nivel? A nivel de las olivas vulvares. Ahí se encuentra ese núcleo uniforme accesorio. ¿Y por qué es importante? ¿Qué va a formar él? Las fibras arqueadas externas. ¿Qué va a formar esto? El tronco de lo que va a ser el pedúnculo cerebeloso inferior. ¿Ya? Entonces, ¿qué es el pedúnculo cerebeloso inferior? Son las fibras arqueadas externas. ¿Qué son las fibras arqueadas externas? La comunicación del tubérculo, del núcleo uniforme accesorio hacia el cerebelo. ¿Y qué son las fibras arqueadas internas? La comunicación. De cruzación sensitiva. ¿Ya? Ahora, algo bien curioso. Las fibras arqueadas internas son de cruzaciones, cambio de lado. Pero las fibras arqueadas externas son al mismo lado. ¿Okay? Tienen que ubicarse también de eso. ¿Ya? Porque no es que va a cambiar de lado, va a ir al otro lado para formar el otro tronco. No, el mismo lado. Va a formar para nosotros los pedúnculos cerebelosos inferiores. Ya, los pedúnculos cerebelosos inferiores. Entonces, ese es para nosotros la oliva vulvar. Ahora, como les he dicho también, esta oliva vulvar, ya, esta oliva vulvar, ¿de qué se encarga nosotros? Motor. De evitar lo que van a ser para nosotros los movimientos exagerados, los movimientos bruscos. Y va a recibir información desde la corteza cerebral, de la médula espinal y del núcleo rojo, ¿ya? Y entonces, estos que se llaman los núcleos olivares inferiores, se van a encargar de regular sus movimientos voluntarios y finos para nosotros, ¿ya? Y se van a comunicar a través del pedúnculo cerebeloso, en este caso inferior, pero del lado contrario, a través de unas fibras que se van a llamar las fibras trepadoras, y donde va a llegar al cerebelo, ¿ya? Así. Entonces, ¿con quién se comunica esto? Este núcleo olivar, otra vez, ¿con quién? Con el cerebelo. Específicamente, ¿en qué parte del cerebelo? Al núcleo dentado. ¿Y cómo se llaman estas fibras que van a ir desde la oliva hasta el cerebelo? Las fibras trepadoras. ¿Por dónde sube? Por el pedúnculo cerebeloso inferior contralateral. Entonces cambia de lado. Cambia.
va a ir por acá y va a subir acá. Entonces hay dos fibras. Estas se llaman las fibras arqueadas externas, que donde nacen en el núcleo accesorio al cerebelo. Y otras fibras que van a ir al otro pedúnculo cerebral, que se llaman las fibras trepadoras. ¿De dónde van? De la ojiva vulvar hacia el cerebelo. Entonces hay dos fibras que van a subir. Uno son las fibras trepadoras, otras son las fibras arqueadas externas. ¿Dónde empiezan las fibras trepadoras? En el núcleo ojival inferior. ¿Dónde empiezan las fibras arqueadas externas? En el núcleo uniforme accesorio. ¿Ya? Y estos te van a enviar principalmente información de todos los movimientos conductarios. ¿Qué estamos entendiendo con esto? El cerebelo recibe toda la información consciente e inconsciente de nuestro cuerpo. ¿Por qué? Porque recuerden muy bien, ¿qué es el cerebelo del bicho? El cerebro de los movimientos. ¿Okay? Entonces, para que él realice un movimiento fino como quiere ser, tiene que recibir toda la información consciente e inconsciente. ¿Ya? Entonces, todo termina en el cerebelo. Ya, todo termina en el cerebelo. Y para que los movimientos tienen que enviar la información el núcleo ojival inferior. ¿Ya? Nos pueden confundir quizás con estos nombres, ¿no? Del núcleo uniforme accesorio al cerebelo, ¿cómo se llaman esas fibras? Arqueadas externas. Y del núcleo ojival inferior al cerebelo, ¿cómo se llaman esas fibras? Trepadoras. Trepadoras. Las fibras trepadoras. Ya. Bien. Y también vamos a ver a nivel del bulbo, recuerden muy bien la parte posterior, vamos a ver también los núcleos vestibulares. ¿Ya? Los núcleos vestibulares son 4, el superior, el inferior, el medial y el lateral. ¿Ya? Están distribuidas, en este caso, entre la porción pontina y la porción vulvar del piso del cuarto ventrículo. Ahí están distribuidas todos estos núcleos. ¿Ya? Entonces, los núcleos vestibulares no se encuentran solamente en el bulbo, se encuentran en el bulbo y en el puente, a nivel del piso del cuarto ventrículo. ¿Ya? Entonces, tanto el superior, el medio y el lateral van a formar para nosotros una comunicación con el cerebelo a través del pedúnculo cerebeloso inferior. Van a formar también para nosotros haces, el haz vestíbulo espinal lateral y el haz vestíbulo espinal medial, que son fibras motoras que van a descender en este caso a la médula espinal. Y van a comunicarse también para nosotros con el núcleo oculomotor, el trocánter y el abducen, que son núcleos del ojo, a través del fascículo longitudinal medial. ¿Para qué? Para generar para nosotros principalmente movimientos de la cabeza y del ojo en respuesta a estímulos vulvares o movimientos oculares. Por ejemplo, si yo giro la cabeza así, ¿qué tengo que hacer también? Tengo que girar los ojos para mirar, ¿o no? Entonces, ¿qué hago entonces? Miren, estos núcleos vestibulares se comunican con los tres. Se comunica al cerebro. ¿Por qué el cerebelo es tan importante? ¿Recuerden muy bien qué hace el cerebelo? El cerebro de todos los movimientos. Y ¿qué hacen los núcleos vestibulares principalmente? Regula lo que es el equilibrio. ¿Sí o no? El equilibrio. Entonces el cerebelo tiene que mandar información para que no nos caigamos, no generemos ninguna, para que los movimientos sean exactos. Y además también los haces vestíbulo espinal medial y lateral son haces motores, ¿se acuerdan? Que van hacia la médula espinal. Estos dos haces eran motores. ¿De qué vía? ¿Qué vía era esta? ¿Quién se acuerda? ¿Qué vía? Los haces motores son de dos vías, o es vía piramidal o es vía extrapiramidal. En este caso, ¿cuál sería? Extrapiramidal. Siempre va a ser extrapiramidal. Recuerden muy bien que todos los haces que están, que no es corteza, que están en el tronco o abajo, siempre van a ser extrapiramidales. Ya el haz, en este caso, extrapiramidal.
Esta comunicación que existe con el óculo motor de la cadena Poussin principalmente va a asegurar para nosotros todos los movimientos del equilibrio con la vista. La vista es importante para tener el equilibrio, ¿no ve? Nosotros vemos rectas, imaginar, perderíamos el sentido de la orientación. Ya. Entonces es importante. Además también, chicos, encontramos en toda esta parte el núcleo, en este caso del nervio glosofaríngeo, o el par craneal número 9. El glosofaríngeo en este caso va a tener tres núcleos importantes: el núcleo ambiguo, que es motor; el núcleo salivar inferior, que es un núcleo parasimpático; y el núcleo del tracto solitario, que es un núcleo sensitivo. Este núcleo del tracto solitario tiene una parte anterior que es principalmente para el sentido del gusto, y una parte posterior que tiene para la sensibilidad visceral, para el control respiratorio y para el control cardiovascular. ¿Se acuerdan de una cosa? El glosofaríngeo, por ejemplo, en la cabeza manejaba a una glándula. ¿A quién? A la glándula. A la glándula. Y mira, de su núcleo se llama salivar inferior. ¿A qué glándula? No escucho la respuesta todavía, pero yo escucho que hablan, pero no las respuestas. ¿Qué glándula? Glándula óptica. ¿A qué glándula parasimpáticamente inervaba el glosofaríngeo? A la parótida. Bien, fácil. A través, en este caso, del ganglio óptico. Es igual. Hasta que vamos. Nos puso a planear, pero Ahí está escrito en la pizarra. A través del ganglio óptico inerva la glándula parótida. Este es el núcleo parasimpático para nosotros del nervio glosofaríngeo, el núcleo salivar inferior. El núcleo motor principalmente para diferentes músculos de la faringe. Y el núcleo del tracto solitario es un núcleo sensitivo, principalmente para la parte sensitiva de la lengua, en la parte posterior, ya, y también para dar blando, y también sensibilidad visceral para la parte de la laringe, el esófago y el sistema cardiovascular. Ya, nos va a asegurar para nosotros. Entonces, el nervio glosofaríngeo va a tener tres núcleos. ¿Cuál es el motor? El ambiguo. Y ya sabemos cómo se formaba el ambiguo, ¿verdad? ¿Cómo se forma? ¿Cómo es el nato? No era por recusación. ¿Cómo se forma el glosofaríngeo? Recusación. Excelente. La No era por decisión el corte motora ejecutivo. corta el gas anterior y ese es el Recusación. ambiguo. Pero no solamente sí, es de 9, recusación. también es de 10, Aquí del 11. Y el núcleo del tracto solitario, que es un núcleo sensitivo. Ya creo que se acuerdan sus nombres siempre. Vamos a empezar a avanzar Sí, está bien. en este caso con los pares craneales. ¿Ya? A nivel, en este caso de la médula, también encontramos al nervio vago. ¿Ya? El nervio vago tiene también tres núcleos: el núcleo dorsal del vago, el núcleo ambiguo y el núcleo del tracto solitario. El tracto solitario también es sensitivo del glosofaríngeo. El tracto solitario también es sensitivo del nervio vago. ¿Ya? Entonces, el núcleo dorsal del nervio vago es el núcleo parasimpático. ¿Ya? El núcleo más importante para nosotros en la parte parasimpática del nervio vago. Va a manejar toda la inervación parasimpática, no solamente de qué glándulas. A ver, ¿qué les voy a decir? ¿Qué maneja parasimpáticamente el vago? Exactamente.
¿Qué función cumple regulando el sistema parasimpático el nervio vago? Contra la faringe. No era la baja oxigenación. El sistema cardiovascular, el sistema respiratorio, el sistema digestivo, las glándulas endógenas, exógenas, del abdomen, del tórax. ¿No ven? Entonces, es bien grande este núcleo dorsal del vago, es muy importante. Este es el principal núcleo parasimpático para nosotros del nervio vago. Este es el núcleo motor, en este caso del nervio vago, y este es el núcleo sensitivo del nervio vago, el núcleo del tracto solitario. Nos pueden preguntar a nosotros cuál es sensitivo, es el núcleo del tracto solitario. ¿Cuál es motor? El núcleo ambiguo. ¿No ve? Y no es solamente el motor de este, también es el motor del 9, el 10 y el 11. ¿No ve? Este también es del 9 y del 10. El núcleo dorsal del vago es parasimpático propio del nervio vago. Ya, así que me acuerdas. El dorsal del vago es el parasimpático. El ambiguo es el motor. Y el tracto solitario es el núcleo sensitivo. Ya, sensitivo, motor, parasimpático. Del nervio vago. Ahora, el nervio accesorio y el nervio hipoglóso ya tienen como origen principalmente al núcleo ambiguo. Ya, el núcleo ambiguo, que es el núcleo motor, se acuerdan muy bien, del 9, del 10 y del 11, ¿no ve? Principalmente este es del par craneal número 11. Y el núcleo del hipogloso, que se va a encontrar a nivel de la médula espinal, fácil para nosotros, en este caso principalmente, es un núcleo motor, es un núcleo motor puro. En este caso para nosotros, en este caso que va a formar el nervio hipogloso, ¿ya? Que va a inervar principalmente a los músculos de la lengua, ¿ya? A los músculos de la lengua, ¿ya? Entonces, eso vamos a ver nosotros con respecto al accesorio del hipogloso. Entonces, es facilito, miren, hasta aquí, hasta el par craneal número 9 vamos a aprender. El par craneal número 12, el 12, ¿cuántos núcleos tiene? 1. ¿Cómo se llama? Núcleo del hipogloso. Punto. ¿Qué es? Motor. El del 11, ¿cuántos núcleos tiene? 1. Y ni siquiera es propio de él, es compartido. Es el núcleo ambiguo. Motórico. Del número 10, ¿cuántos núcleos tiene? 3. ¿Cuáles son? Del tracto solitario, que es sensitivo. Dorsal del vago, que es parasimpático. Y el núcleo ambiguo, que comparte como motor. Y del 9, ¿cuántos núcleos tiene? 3. ¿Cuáles son? Del tracto solitario, que comparte, que también es sensitivo. El ambiguo, que comparte, que también es motor. ¿Y cuál faltaría? El salivar inferior, que es el núcleo parasimpático del nervio. ¿Ya? Entonces, esos son sus núcleos. Estamos empezando a conocer los orígenes reales. ¿Ya? Existe origen real y origen aparente. El origen real, ¿cuál es? El núcleo. El origen aparente, ¿cuál es? ¿Por dónde sale? Por ejemplo, el origen aparente del par craneal número 12, ¿cuál sería? El surco olivar anterior. Muy bien. Entonces ese es el origen aparente. La protuberancia. ¿Qué sigue viendo? Doc, me revolvió la cabeza. Segmento. Doc, era de poquito a poquito, no que te saques.